no hago directo porque no sé qué pasa, que me quedo sin audio, ¿vale? Bueno, pues mirad, que vais a aprender lo que es la filosofía, ya veréis qué buena es y qué fácil es, y simplemente se diferencia de las ciencias, ¿vale? En, en eso, ¿vale? Que lo de la política dijimos que describían los gobiernos, pero que vamos, que lleva la filosofía todo el rato reflexionando sobre la justicia, cuál es lo más justo, pero no voy a decir ahora todo eso, ¿vale? Ahora vamos a ver, igual que la ciencia, pues tiene especialidades, ¿de acuerdo? Para explicar las cosas del mundo, y el mundo es muy grande, ¿no? Muy vasto. Pues ahora, si se ocupa la filosofía política, que fue el nacimiento realmente de la reflexión política, y ya os he dicho que son las justificaciones de, utilizan a la filosofía política los gobiernos y tal para justificarlo, ¿vale? Y la demagogia. Bueno, eso ya era muy antiguo y ya sabéis que ya las formas de gobierno platónicas son ya las que estaban aquí. De hecho, las cogieron de la realidad y la historia, como no cambia, ¿vale? Bueno, pues eso, que quiero que estudiaba la filosofía política. Pues la forma de gobierno, ¿eh? La reflexión sobre la justicia, qué realmente es equidad, cómo se puede repartir, todo eso, reflexión, ¿vale? Que, que eso ahora lo ha cogido la ciencia políticas, pero las ciencias políticas, ya sabéis, cómo salen ahí de prejuiciosos, los unos y los otros con las ideologías, sin reflexionarlo, sin tener un pensamiento crítico sobre ello, ¿vale? Que ya os he dicho cuál es, ¿de acuerdo? No fijarse en las ideologías, que necesitamos esa concienciación importantísima. Igual aquí, la filosofía de la ciencia, ya veréis como también así os abre un poquito ahí y no habéis caído en esto que os voy a decir, ¿vale? ¿Qué estudiará la filosofía de la ciencia? ¿Qué estudiará? A ver, decirme, ¿qué puede estudiar? Pues la ciencia y todo lo que conlleva, ya sabéis, el conocimiento científico, la historia de la ciencia, el método, cómo trabaja la ciencia, qué clase de conocimiento tiene. No solamente un científico te dice, pues el conocimiento científico trata de esto y esto, tiene que ser esto y esto. No, es esto, pero el filósofo de la ciencia te va a reflexionar sobre realmente es objetivo el conocimiento científico. Vamos a verlo, pero lo estudia rigurosamente, ¿vale? Y eso es lo que estudia la filosofía de la ciencia. ¿De acuerdo? Y además, también os voy a querer decir una cosa. La ciencia empieza por los presocráticos. Y eso no se estudia en la ciencia, en la historia de la ciencia, ¿de acuerdo? La historia de la ciencia empieza por los presocráticos. Los presocráticos eran filósofos, ¿vale? Eran filósofos. Y ya lo tenemos a los atomistas, ya tenemos el determinismo. Mirad lo que dice Demócrito. Demócrito, ¿vale? Tenemos en el siglo V antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ya tenemos la idea determinista. Con su atomismo dice, por necesidad están predeterminadas todas las cosas que fueron, son y serán, ¿vale? Otra forma de decir las cosas, ¿vale? Pero es lo mismo. Y ya estos habían dicho de todo, habían dicho que si que el sol estaba en medio, lo que pasa que eran más, como bueno, ahora lo cuento, ¿vale? Vamos a ir despacito, ¿Ves? También tenían la concepción eterna. Dice, nada se crea de la nada, ni desaparece de la nada. ¿Vale? Esta concepción eterna, bueno, yo sí, bueno, eso es hablar de metafísica, ¿vale? Lo del origen del mundo es otro tema fascinante. La metafísica juega con las teorías, los físicos teóricos, toda esta gente, pues, hace metafísica en realidad, porque no tiene pruebas, ¿vale? Son hipótesis, etc. Vale. Pues nada, que las concepciones deterministas de la ciencia. Eh, ¿Y sabéis también por qué el método, ¿vale? ¿Cuál es el método de la ciencia? El método hipotético deductivo, ¿vale? ¿Qué pasa con...? Pero vamos, que lo que hace hincapié, no quiero tampoco aquí tecnicismo, ¿vale? Que no podéis, que a lo mejor no sabéis. Pero lo que sí sabéis es que la ciencia lo que trata es de comprobar, o sea, de ir a los hechos, ¿vale? Tú si te inventas una teoría, te la montas en la cabeza,
La matemática, no una ecuación, por ejemplo. Una ecuación no está en la realidad, ¿no? Es una ecuación que sale del razonamiento deductivo. Eso se llama deducción, que no hace falta ir a los hechos, a comprobarlo. El método hipotético deductivo conjuga los dos, ¿vale? Y en la ciencia hay muchas teorías, ahora también lo de la astrofísica y todas esas cosas, que están comprobadas matemáticamente, o sea, deductivamente, racionalmente, ¿vale? Entonces no se pueden llamar leyes científicas, son teorías, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero deciros con esto, que no me quiero perder, es que en la época griega, mm, ¿sabéis por qué hay dos causas, ¿vale? Por el que el aspecto empírico no se hallaba todavía hasta la revolución científica, ¿vale? El aspecto empírico es la comprobación de los hechos, también el desarrollo, por ejemplo, también de los inventos y muchas cosas de estas, ¿no? ¿Por qué? ¿Vale? Porque los filósofos, digamos, eran los de la clase que podían pensar, que tenían tiempo para pensar y despreciaban el trabajo manual, ¿vale? Entonces se lo dejaban a los esclavos. Y luego, ¿vale? Esto del empírico, que es comprobar sus teorías, pero de hecho todas estas teorías, mirad, la cosmovisión pitagórica, por ejemplo, ¿vale? Concebía el mundo como un todo armonioso circular, porque esta es la figura perfecta. Y esto pasó a la cosmología. Bueno, esto ya es otra cosa. Bueno, Pitágoras ya dijo, como dijo Galileo, ¿vale? Pero eso no lo dicen en las clases, ¿vale? Pero es que fue Pitágoras el que dijo, el universo, bueno, lo dijo Galileo con estas palabras, el universo está escrito en lenguaje matemático. Pero Pitágoras tenía la concepción matemática y de hecho pensaba que la figura del círculo era la más perfecta. Y dice el mundo como un todo armonioso circular, ¿vale? Bueno, pues esto es historia de la ciencia porque los prácticos precisamente se llamaban físicos naturales, ¿vale? Son los que dieron paso a explicar las cosas por medio de la naturaleza, que es como siempre se da la clase de cómo nace la filosofía y la ciencia, por el paso del mito al logos. Antes, ¿cómo se explicaban todas las cosas? Por los mitos. ¿Se enfadaba Zeus? Un rayo caía, ¿vale? Así. Y ahora empezaron a pensar que los mitos, como el intercambio este comercial y tal, decían, igual que lo de la religión, ¿no? Tú tienes unos mitos para explicar el mundo, ¿eh? Y yo otros. Explicaban el mundo, la sociedad, de dónde venían las leyes sociales y todo, ¿eh? Entonces empezaron que había un cierto relativismo. Entonces vamos a explicar algo que explique la totalidad de las cosas, ¿no? Y empiezan con elementos naturales. Los mitos eran dioses, entonces se dice que son explicaciones antropomórficas, casuales, por arbitrio, porque se les antoja, y esas son las características. Y ahora pasamos a decir que, va a estar determinado, como dice Demócrito, ¿vale? Y el determinismo dura, bueno, hasta ahora, ¿vale? Menos la física cuántica, el terreno de la física cuántica, ya sabéis que ya es, el determinismo, digamos, causal, está hasta el siglo XIX, ya lo dijo este Demócrito, que todo está determinado, em, y, y luego ya con la aparición de la física cuántica, ¿vale? También las geometrías no euclidianas demuestran que es probable, que las cosas no están, después de un suceso no viene no está todo tan, no es una explicación, digamos, causa-efecto o que está determinado, no es una concepción determinista. Es que esto tiene mucho fondo filosófico, porque, ¿sabéis? El determinismo, ¿sabes qué pasa con él? Que os da seguridad, da más seguridad, todo está determinado, ¿vale? Y el determinismo te da más juego al azar, ¿vale? Y entonces, pues nada, mirar, este Demócrito pues ya lo sabía, ¿de acuerdo? Y entonces aquí pasó que había varias teorías, ¿vale? Platón también tenía su teoría, bueno, pero eso ya no lo quiero contar. El hecho está en que, ya sabéis, estamos jugando ahora con que dónde nació, cuándo nació, en qué consistió, ¿vale? Estamos jugando también con el método, cómo trabaja la ciencia con el método empirista más el deductivo. ¿Y esto quién lo inventó? O sea, ¿quién lo diseñó? Los filósofos, que eran físicos también, ¿entendéis? Vale. Y
A ver. Y si no hace falta que lo lea, pero vamos. Y, y entonces, lo que pasa es lo de las manos, que solamente ideaban teorías, ¿vale? Pero con una deducción y lo que os he dicho, que como una ecuación matemática, ¿vale? Fíjate, idearon la teoría que luego pensaba Galileo. ¿Vale? Ideó la teoría Aristarco de Samos del siglo II, del siglo III antes de Cristo, empezó a decir la concepción heliocéntrica del universo, que es la que tenemos ahora. Ideó esa teoría. Con una poquita de observación o lo que fuera, ¿vale? Lo vio. Em, entonces, pasamos a que el método, el empírico, o sea, lo que es la demostración de los hechos, porque esto Aristóteles, la lógica aristotélica está diseñada como axiomática, ¿vale? De un primer principio derivamos lo demás. Es como una ecuación, para que no os liáis, ¿de acuerdo? La lógica está basada en los primeros principios. Es como una ecuación y de ahí se tienen que derivar todo, ¿vale? Es si P, entonces Q, si no P, bueno, son deducciones matemáticas, ¿vale? Deducciones. O sea, paso de la idea a que como es lógica, si no la puedo comprobar, pero como se deriva de la idea matemáticamente o dentro de los principios de la razón, ¿vale? Pues es válida, ¿vale? Luego ya, sí, luego empezamos el nacimiento de... Bueno, espera, vamos a decir cómo, porque se estaba también desarrollando la medicina y todo esto, la helenística, que podía haber autopsia, pero bueno, con el nacimiento, con la implantación del cristianismo, ¿vale? De todas las teorías que había en ciencia, eh, em, solo cogen la de Aristóteles, ¿vale? Pero esto también al loro con esto. ¿Por qué? Porque este es un paradigma, el paradigma, eh, el paradigma aristotélico tolemaico, ¿no? Que es el geocentrismo, eh, dura del siglo, desde que se implantó el cristianismo. O sea, el cristianismo acoge esas teorías filosóficas, ¿vale? Porque concuerdan con su idea de creación y concuerdan con su idea de religión, ¿me entendéis? Entonces la coge y la usa. Y está desde el siglo, podemos decir, 1-2, sí, con Ptolomeo, 1-2 después de Cristo, hasta el 15-16 y lo que les costaron cambiar el paradigma. Por eso los filósofos de la ciencia después van a decir, va a decir Kuhn, por ejemplo, que es un filósofo de la ciencia, ¿no? Digamos, va a decir, porque esto solo cuestiona la filosofía de la ciencia, para decir, estamos jugando con una cosa que parece dogmática, porque hemos pasado de creer en de que la gente creía en los mitos, como unos cuentos, hemos pasado a mitologizar, digamos, la ciencia. ¿Sabes? Cuando uno cree que la única manera ¿cómo se dice esto? La única manera de acceder a la realidad es la ciencia, estamos estamos haciendo un cientificismo, ¿de acuerdo? Vale, eso solo deja esa vía y no se puede reducir. ¿Vosotros creéis que la realidad se puede, porque la ciencia cómo está construida también? En base a nuestros principios de razonamiento. Está construida en base a nuestros principios de razonamiento, ¿vale? ¿Vosotros creéis que de acuerdo con mi ley en matemáticas, ¿vale? El mundo está así, porque el hombre diga, o sea, el mundo va a estar hecho a mi medida. Eso no es nada científico ni objetivo, ¿de acuerdo? Vale, y entonces eso es importante para que veáis cómo luego hemos pasado de los mitos a mitologizar la ciencia y a decir que está hecho con un conocimiento objetivo, ¿vale? Ya me estoy perdiendo, me voy a evadir, pero es que quiero, mira, os lo digo, pero que tampoco quiero tardar mucho porque es que esta filosofía me gusta mucho y muy extensa. Vamos a ver, lo primero, método científico, que es lo que estábamos diciendo. Lo primero, la historia de la ciencia, ¿vale? Desde los presocráticos, ¿vale? Es que es que en los institutos, ¿qué pasa? Que se reduce a la filosofía, a todas estas cosas tan importantes que son de la ciencia.
Si la ciencia es un conocimiento crítico y criticista, tiene que saber dónde pueden estar sus fallos. Y luego no decir que el conocimiento, por ejemplo, científico, ¿vale? Sea objetivo. O luego no decir tan alegremente que la teoría de Darwin, sí, la teoría de Darwin, por ejemplo, que son teorías, porque no están comprobadas. Le ponen los libros, por ejemplo, la teoría del Big Bang. El origen del universo. ¿Cómo se forma? Ah, la gente, los chavales dicen, el Big Bang, como en la Biblia, en verso. Entonces, hemos pasado de la Biblia en verso ahora a la ciencia de la Biblia. Por eso la filosofía escruta dice que veamos que no tenemos que hay que ser críticos con todas las cosas que se dicen. Hay que analizarlo. Una vez que empezáis a hacerlo, ponéis en duda y vais utilizando lo que es el razonamiento lógico, que es en realidad la filosofía y la ciencia concuerdan en eso. Lo único que a lo mejor no concuerdan es que, pero sí también, es que lo tiene que comprobar empíricamente. En fin, pero claro, hay veces que ya se dogmatiza la propia ciencia y dice, bueno, solamente nos queda ya tenemos un poquito la radiación cósmica, pero bueno, vamos a decir que el origen del mundo es la teoría del Big Bang. ¡Hala! Un científico, así, y se queda tan ancho. Bueno, hay más teorías científicas, ¿vale? También, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso. Hemos pasado, pero hay que ser críticos también con esta evolución de la ciencia. Cómo nace, cómo creemos que esto viene de la nada, cómo ya en el siglo V antes de Cristo se forjaron las teorías que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Y también concepciones diversas de lo de la matemática también con Pitágoras y todo eso, ¿vale? Y cómo, aquí también se puede ver el aspecto sociopolítico de la ciencia, ¿vale? Cómo los argumentos deductivos que utilizará la ciencia, tanto los inductivos, que es lo utilizó Santo Tomás, el argumento cosmológico de Dios, ¿eh? Fue un argumento inductivo para explicar a Dios, que luego esta gente jugaba con la filosofía para justificar a los que ya, por ejemplo, no los puedes convencer tan en la hoguera o a palos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se formaban todos unos coloquios para justificar a Dios. De hecho, el cristianismo, los primeros años, los patrísticos, el Agustín de Hipona, yo es que no llamo santos porque eso no lo sabemos. Agustín de Hipona primero platonizó, o sea, los dos mundos, ¿vale? Todo eso es de Platón, ¿de acuerdo? Cielo, infierno, bueno, se puede hacer ahí una. Pero que todo esto lo coge Agustín, platoniza. O sea, se cogen las filosofías anteriores para justificarlo, ¿vale? Aristóteles decía, era un físico también, era un científico que se ocupó de todas las dimensiones de la realidad, los primeros sistemáticos. ¿Qué dijo Aristóteles? Que eso lo utilizó Santo Tomás, Tomás de Aquino, para coger para decir, porque a ver, Aristóteles dijo, todo efecto tiene una causa. No puede haber una cadena infinita de efectos, por lo tanto tenemos que llegar a la primera causa inmóvil. Aquí Aristóteles y todos estos filósofos, a mí me encanta Plotino, por ejemplo, del uno al todo, del todo al uno. No hay una concepción de lo que se dice Dios, de lo que tenemos nosotros la cabeza metida como Dios, ¿vale? Para ellos era el apeiron, era el uno, era el primer motor inmóvil. Aristóteles llamaba el primer motor inmóvil. Y eso lo cogió, todos estos razonamientos los cogió el cristianismo, ¿vale? Pero de ahí no nos podíamos salir, porque si no, ya sabéis, éramos herejes. Bueno, pues esta concepción hasta, fijaros, hasta que empezó Copérnico con la ciencia, pero bueno, esto ya es, pero que estas cosas de la ciencia hay que saberlas para luego cuando se discute de esto, no se tiene ni idea y hay que ser un poco también críticos. De hecho, hay ahora científicos, que se los pongo yo, no sé si ponerlo en un enlace de un comentario, que la propia científica está diciendo, que es neurocientífica, y dice, pues estamos ahí comprobando, ¿no? Que es que el cerebro realmente crea, que está ya un poco adaptando la realidad, o sea, ya lo dijo Kant, ¿vale? Nosotros ponemos
ordenamos la serie de fenómenos que hay en la realidad, pero no conocemos el noumeno que decía acá. No conocemos la realidad, la conocemos bajo es un constructo nuestro. No conocemos la realidad en sí, que eso Kant lo llamaba el noumeno. Pues es una neurocientífica lo dijo. De acuerdo, pero es que estas cosas, decía, ¿para qué saberlas? Pues para que no porque esto se dogmatiza, igual que la política. Si vosotros no tenéis un pensamiento crítico con esto, se dogmatiza. ¿Y qué pasa? Pues pasa igual que los prejuicios, igual que las categorías, nos hacemos el otro como nuestro enemigo. Y no somos enemigos, no tenemos por qué decirnos esas cosas, esos ejemplos, ¿sabes? Que hay que utilizar un poco eso, la razón. Bueno, pues nada. Luego pasamos, ya os he dicho, a los griegos, los presocráticos, antes de, bueno, incluso con Platón y Aristóteles y hasta Plotino, ya todo lo que dice la ciencia, ya casi que todo lo decían. Así os lo digo. Bueno, y me falta bueno, vamos a cortar, ¿vale? Y creo que un poquito algo os habéis quedado, ¿no? ¿De dónde viene el método? Que eso es lo que os iba a decir. Pero bueno, la historia de la ciencia, los presocráticos, ¿vale? Se estudia filosofía y es historia de la ciencia, ¿vale? Sobre todo, ya habían inventado todo, pero con otro nombre. Sobre todo, em, cómo cambian los paradigmas, que esto lo dijo Thomas Kuhn, ¿vale? Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Para lo que os he dicho de la ciencia. Tú te dice un científico, porque es que ahora yo, no, claro, la gente, tú escuchas a un científico, si no tienes ni idea de todo esto, escuchas a un científico y te quedas así, pues sí, falacia verecundia. Y entonces, claro, sí, vamos a reflexionar sobre su veracidad, su validez, su verdad. Lo que está diciendo es una verdad, digamos, inalienable. Pues no, Thomas Kuhn es un historiador de la ciencia y dice, ¿cómo cambia la ciencia? O sea, hemos pasado de una verdad indubitable, como era este paradigma, ¿vale? En esos siglos era una verdad indubitable. Ahora es una verdad indubitable. Damos por indubitable la teoría del Big Bang, ¿vale? Nuestra teoría cosmológica la damos por indubitable. No, para eso hay que ser críticos y, saberlo. Y, ahí está para que no te convenzcan, que es lo que hacían todos. Fíjate cómo utilizaban que se creía Dios para alguno que preguntara así más, uno un poquito ya de escuela. Pues te explicaban el método de Tomás de Aquino, el cosmológico o el ontológico, ¿vale? Y se quedaban tan anchos, que son métodos científicos. Luego después. Y bueno, yo creo que voy a dejar por ahí. Pero que se os quede claro, de la historia de la ciencia hay que saber para qué, para cómo cambia la ciencia, para que una verdad indubitable, si ha habido siglos que tú creías una cosa y ahora hay otra, ¿vale? Cómo cambian las concepciones. La concepción determinista para algunos científicos no creían en la mecánica cuántica, ¿vale? Y la mecánica cuántica, ¿sabéis lo que está demostrando un poco? Lo que os acabo de decir del cerebro, que esto ya lo decían filósofos idealistas subjetivos, como Berkeley, lo decían, ¿vale? Pero ¿cómo lo decían? Con un principio racional, o sea, como una ecuación, pero con una derivación lógica de esos argumentos. Con una derivación lógica de esos argumentos ya tenemos lo que despreciarían a lo mejor, o sea, vosotros mismos, si decimos, yo creo la realidad, es mi cerebro, pues no lo creéis, ¿no? O sea, perdona, que haya una realidad exterior a mí, pues no. Eso ya lo decían, y ahora se juega con todo eso. No, ya no exterior, ¿no? Lo que dice la ciencia es que sí. La mecánica cuántica es que sí. Cuando tú observas el principio de incertidumbre de Heisenberg, fue eso. Que los fenómenos que yo observo no se me van dados porque al observar yo ya estoy cambiando la realidad. Al observar yo ya cambio la realidad. No se puede ver a la vez la velocidad, no se puede medir a la vez la velocidad y el tiempo de un átomo.
algo así era. ¿Entendéis? Yo, al observar, ya estoy cambiando el tema. ¿Me entendéis? Pues esto es apasionante. Os lo dejo ahí, ¿vale? Y insistiré con las políticas y las sociedades porque ese tema teníamos que tener otra visión y es importante. Todo esto es importante para lo que os dije. Esto es verdaderamente una concepción progresiva de aquí, que es lo que hace falta, ¿vale? ¿En realidad creéis que somos más libres que la Edad Media? ¿Eh? La masa es más libre que la Edad Media. Vamos a dejarlo así, ¿eh? Lo ponemos en cuestión. Venga, espero que os haya gustado un poquito y que os haya descubierto algunas cositas y hasta la próxima.